Hay momentos en la historia en los que el tiempo parece detenerse, como si el pasado nos observara desde una distancia insondable esperando que, finalmente, lo entendamos. A lo largo de miles de años, la humanidad ha registrado guerras, descubrimientos, conquistas y avances tecnológicos impresionantes, pero también ha dejado atrás algo mucho más inquietante, misterios reales que siguen sin explicación, piezas sueltas de un rompecabezas que nunca logramos completar. En cuevas olvidadas, en templos erosionados por el viento, en manuscritos escritos con manos temblorosas, en objetos hallados donde jamás deberían estar y en los cielos descritos por cronistas que no tenían motivos para mentir, hay fragmentos de verdad que desafían toda lógica moderna. Y, sin embargo, siguen allí, desafiándonos, recordándonos que nuestra comprensión del mundo es apenas un pequeño destello en la inmensidad del tiempo. Estos misterios no son leyendas urbanas ni cuentos fantásticos, son registros históricos, arqueológicos y científicos que no encajan en la narrativa oficial. Son documentos verificados, estructuras que existen frente a nuestros ojos y fenómenos observados por multitudes enteras. Y aunque la ciencia ha avanzado como nunca en la historia, hay preguntas que siguen abiertas, incómodas, fascinantes, preguntas que parecen susurrar. Todavía no sabes quién eres realmente. ¿Por qué culturas antiguas construyeron con una precisión que aún hoy no podemos igualar? ¿Cómo es posible que existan mapas que muestran continentes antes de ser descubiertos? ¿Por qué civilizaciones enteras desaparecieron de un día para otro? ¿Qué significan los códigos y lenguajes que jamás hemos logrado descifrar? ¿Quién o qué inspiró los fenómenos documentados en el cielo hace siglos? Y la más inquietante de todas, ¿qué tanto de nuestra historia se ha perdido o nunca fue contada? Hoy vamos a adentrarnos en los 7 misterios más desconcertantes, reales y documentados de la historia. No estamos aquí para buscar respuestas definitivas, porque quizá aún no existan, sino para mirar de frente lo que siempre ha estado ahí, oculto entre líneas, enterrado bajo nuestros pies, o reflejado en el cielo que observamos cada noche. Prepárate para un viaje donde la historia deja de ser un conjunto de fechas y nombres, y se convierte en un universo lleno de enigmas que desafían todo lo que creíamos saber. Si estos misterios despiertan tu curiosidad y quieres seguir explorando lo que la historia aún no ha logrado explicar, te invito a suscribirte, comentar y compartir este vídeo. Tu apoyo nos permite seguir desentrañando los secretos más profundos del pasado y crecer como comunidad que busca respuestas más allá de lo evidente. 1. Mapas imposibles, la geografía que no debería existir. Entre los documentos más inquietantes de la historia se encuentran mapas que parecen haber sido elaborados con un conocimiento geográfico imposible para su época. El más famoso, el mapa de Piri Reis, 1513, no solo muestra con precisión sorprendentes la costa de Sudamérica, en un tiempo donde muchos de esos territorios no habían sido explorados oficialmente, sino que además perfila lo que parece ser la Antártida, sin hielo. Este detalle, confirmado por estudios modernos, sugiere que la información original pudo provenir de fuentes antiquísimas. La Antártida solo estuvo libre de hielo hace miles de años, mucho antes de que, según la historia oficial, existieran civilizaciones avanzadas capaces de mapearla. Pero el caso de Piri Reis no es aislado. Mapas como el de Oronteus Finaeus, 1531, los portulanos medievales o la carta de Adgiamet presentan representaciones sorprendentemente exactas de continentes y costas aún desconocidos para los navegantes de su tiempo. Muchos muestran proporciones matemáticas avanzadas, distancias coherentes e incluso detalles de ríos y montañas que solo fueron confirmados siglos después gracias a la cartografía moderna. La pregunta es inevitable. ¿De dónde obtuvieron esa información? Las explicaciones convencionales sugieren que los cartógrafos compilaron datos de viajes no documentados, rumores o especulaciones, pero esto no explica la precisión milimétrica de ciertas líneas costeras o la presencia de regiones que nadie había explorado oficialmente. Otra teoría plantea que estos mapas son el resultado de copias, transmitidas desde un conocimiento mucho más antiguo que se perdió con el tiempo. La posibilidad más intrigante es que haya existido una civilización desconocida, o varias, con un dominio de la navegación y la geografía muy superior al que imaginamos para épocas tan remotas. Si esto fuera cierto, la historia humana podría ser mucho más profunda, compleja y antigua de lo que creemos. Los mapas imposibles nos obligan a mirar el pasado con humildad y a considerar que aún no conocemos todos los capítulos de nuestra propia historia. 2. Construcciones imposibles. La ingeniería antigua que desafía la lógica moderna. A lo largo del planeta, existen construcciones tan extraordinarias que, incluso con la tecnología actual, resultaría extremadamente difícil replicarlas. Sin embargo, fueron levantadas hace miles de años por culturas que, según la historia oficial, no contaban con herramientas avanzadas ni sistemas matemáticos complejos. Estas obras desafían la lógica y convierten al pasado en un territorio aún más misterioso del que imaginamos. El ejemplo más emblemático son las pirámides de Giza, cuyos bloques de hasta 80 toneladas están alineados con los puntos cardinales con una precisión microscópica. La base de la Gran Pirámide tiene un margen de error tan pequeño que sorprende incluso a ingenieros modernos. ¿Cómo lograron transportar,
cortar y posicionar esos colosos pétreos sin maquinaria, sin ruedas eficientes y sin grúas. Pero Egipto no es la excepción. En Sacsayhuamán y Cuzco, Perú, muros poligonales encajan con tal perfección que ni una hoja de papel puede pasar entre sus uniones. Los bloques, algunos de varias toneladas, están tallados con ángulos complejos que se sostienen sin mortero, como si los constructores hubieran tenido un dominio absoluto del peso, la geometría y la resistencia de los materiales. En el Líbano, el sitio de Baalbek contiene bloques de piedra que superan las 1000 toneladas. Llevarlos a su posición actual requeriría tecnología moderna de alto nivel, y aún así representaría un desafío enorme, y, sin embargo, ahí están, colocados con una precisión milimétrica por una cultura que, supuestamente, no tenía conocimiento para lograrlo. Incluso más antiguo, Göbekli Tepe en Turquía, con más de 12.000 años, presenta columnas talladas, figuras detalladas y un diseño arquitectónico que no concuerda con el nivel tecnológico atribuido a cazadores-recolectores. Esto obliga a replantear todo lo que sabemos sobre el origen de la civilización. Las teorías convencionales hablan de grandes cantidades de mano de obra, esfuerzo comunitario y métodos rudimentarios. Pero ninguna de estas explicaciones responde realmente a la pregunta clave. ¿Cómo lograron una precisión tan extrema con herramientas tan limitadas? Estas construcciones parecen gritar desde el pasado que hubo un conocimiento, una técnica o una forma de ingeniería que se perdió, o que nunca hemos comprendido del todo. 3. Civilizaciones que desaparecieron sin dejar rastro. Uno de los enigmas más inquietantes de la historia es la desaparición repentina de civilizaciones enteras. No hablamos de declives lentos ni de procesos naturales esperados, sino de sociedades complejas que, en cuestión de décadas, o incluso años, abandonaron sus ciudades, templos y centros ceremoniales sin dejar pistas claras sobre su destino. Su ausencia sigue siendo un vacío imposible de llenar para arqueólogos, historiadores y científicos. El caso más famoso es el de los mayas. Esta civilización alcanzó un dominio asombroso de la astronomía, la matemática y la arquitectura, levantando ciudades monumentales en plena selva. Sin embargo, hacia el siglo IX después de Cristo, enormes urbes como Tikal, Copán y Palenque fueron abandonadas misteriosamente. No hay señales de guerras masivas, epidemias devastadoras o invasiones externas que justifiquen un colapso tan abrupto. Es como si millones de personas hubieran tomado la decisión de marcharse al mismo tiempo, pero ¿hacia dónde? Nadie lo sabe. El enigma se repite con los habitantes del Valle del Indo, una de las civilizaciones urbanas más avanzadas de la antigüedad. Sus ciudades tenían sistemas de drenaje, planificación impecable y una organización sorprendente para su época. Y aún así, desaparecieron sin dejar rastros de violencia ni desastres evidentes. Su escritura sigue sin descifrarse, lo que hace aún más difícil entender qué ocurrió realmente. En Norteamérica, los Anasazi abandonaron construcciones impresionantes en acantilados, como Mesa Verde y Chaco Canyon. Las viviendas fueron dejadas de forma tan repentina que aún se encuentran herramientas y objetos cotidianos intactos, como si las familias hubieran partido en medio de sus actividades. El motivo de su desaparición sigue siendo un misterio. Y luego está Göbekli Tepe, un sitio con más de 12.000 años de antigüedad. Sus constructores no solo abandonaron el lugar, sino que lo enterraron cuidadosamente antes de desaparecer del registro arqueológico. ¿A qué le temían? ¿O qué trataban de proteger? Las teorías incluyen cambios climáticos, sequías extremas, conflictos internos o agotamiento de recursos. Pero ninguna explica el patrón global. Distintas culturas, en épocas diferentes, repitieron el mismo destino inexplicable. Este misterio nos obliga a preguntarnos si existe un factor común, natural, social o incluso desconocido, que pudo borrar sociedades enteras de la noche a la mañana. Mientras no encontremos respuestas, estas desapariciones seguirán siendo un recordatorio inquietante de que incluso las civilizaciones más avanzadas pueden desvanecerse sin dejar huella. 4. Objetos fuera del tiempo. Artefactos que no deberían existir. Entre los hallazgos más desconcertantes del mundo antiguo hay artefactos que, simplemente, no encajan en la línea temporal aceptada por la ciencia. Son piezas que parecen haber sido creadas con conocimientos o tecnologías que, según los libros de historia, no existían en su época. Estos objetos, conocidos como OPARTs, desafían nuestra comprensión del pasado y nos obligan a considerar que tal vez hubo civilizaciones más avanzadas de lo que creemos, o que hemos perdido una parte fundamental de nuestra historia. Uno de los más conocidos es el mecanismo de Anticitera, encontrado en un naufragio griego y datado en el siglo I a.C. Se trata de una máquina con engranajes de una precisión extraordinaria, capaz de predecir eclipses y movimientos astronómicos. No existe ningún artefacto similar hasta más de 1000 años después, lo cual plantea una pregunta inquietante: ¿de dónde surgió esa tecnología? Otro enigma es la llamada batería de Bagdad, un conjunto de recipientes que, combinados, parecen funcionar como celdas electroquímicas. Si realmente fueron utilizadas como baterías hace más de 2000 años, esto implicaría un conocimiento eléctrico que se perdió antes de volver a ser descubierto por la ciencia moderna. Las esferas metálicas de Klerksdorp, encontradas en Sudáfrica,
presentan surcos perfectos y una simetría que la geología tradicional no puede explicar. Algunas datan de millones de años, mucho antes de que existiera la humanidad. En Francia, los tubos metálicos de Saint-Jean-de-Libet aparecieron incrustados en formaciones de piedra caliza de 65 millones de años, sugiriendo un anacronismo imposible según los modelos actuales. ¿Formaciones naturales? ¿Errores de datación? ¿O evidencia de algo que aún no entendemos? También existen figuras precolombinas con formas aerodinámicas que recuerdan a aeronaves modernas, herramientas de corte demasiado precisas para la época y artefactos cuyo propósito sigue siendo desconocido. La ciencia intenta explicar estos objetos como coincidencias, fraudes o malinterpretaciones, pero muchos han sido analizados rigurosamente y continúan desafiando cualquier explicación lógica. La existencia de estos artefactos plantea una pregunta que resuena en cada rincón del pasado. ¿Qué tan completa es realmente nuestra historia? Si hubo avances tecnológicos que surgieron y desaparecieron, o si existieron civilizaciones anteriores con conocimientos extraordinarios, entonces nuestra comprensión del mundo podría ser apenas la superficie de algo mucho más profundo. 5. Lenguajes perdidos, mensajes del pasado que nadie ha podido descifrar. Nada revela tanto de una civilización como su lenguaje, su forma de pensar, sus creencias, su identidad. Sin embargo, en diferentes rincones del mundo existen sistemas de escritura tan enigmáticos que, pese a siglos de estudio, siguen sin ser comprendidos. Son mensajes encerrados en símbolos que parecen tener un significado profundo, pero que hoy permanecen mudos ante nuestros ojos. Estos lenguajes perdidos representan uno de los mayores vacíos de nuestra historia. El más famoso es el manuscrito Voynich, un libro ilustrado escrito en un idioma que no pertenece a ninguna familia lingüística conocida. Sus páginas están llenas de plantas inexistentes, diagramas astronómicos incomprensibles y figuras humanas en escenas extrañas. Criptógrafos militares, lingüistas, matemáticos e incluso inteligencia artificial han intentado descifrarlo sin éxito. Algunos creen que es un tratado científico, otros, una obra medicinal, y unos pocos sugieren que podría contener un conocimiento antiguo que aún no comprendemos. En el Pacífico, la escritura rongo-rongo de la isla de sigue siendo un misterio absoluto. Tallada en tablillas de madera, parece seguir un patrón lógico, pero no coincide con ninguna lengua conocida. Lo más intrigante es que fue descubierta tras la llegada europea, pero nadie sabe cómo ni cuándo se originó. Los símbolos del Valle del Indo son otro enigma monumental. Miles de sellos y estatuillas muestran signos repetidos que claramente representan un sistema de escritura, pero nadie ha logrado descifrarlos. Sin una traducción, no sabemos cómo era su religión, su organización política, ni las razones de su desaparición. También están los petroglifos prehistóricos, símbolos grabados en piedra que podrían ser calendarios, mapas, advertencias o rituales, pero cuyo significado permanece perdido. La pregunta inevitable es, ¿qué nos estaban intentando decir? Estos lenguajes podrían contener explicaciones sobre sus tecnologías, sus creencias, sus orígenes y quizá, incluso, advertencias sobre su destino. Sin su desciframiento, parte de la historia humana sigue siendo inaccesible. Cada sistema de escritura perdido es una voz apagada del pasado, un mensaje esperando ser interpretado. Mientras permanezcan indescifrados, seguirán siendo un recordatorio de que aún no entendemos completamente quiénes fuimos, y quizás tampoco quiénes somos hoy. 6. Alineaciones cósmicas imposibles. Cuando las antiguas civilizaciones miraban las estrellas mejor que nosotros. En todo el planeta existen monumentos y estructuras cuya precisión astronómica resulta tan perfecta, tan milimétrica, que parecen diseñadas por civilizaciones con un conocimiento avanzado del cosmos. Lo más desconcertante es que muchas de estas construcciones fueron levantadas miles de años antes de la invención de telescopios, herramientas de medición óptica o matemáticas complejas. ¿Cómo lograron hacerlo? ¿Cómo sabían exactamente dónde mirar? Comencemos con Stonehenge, en Inglaterra. Alineado con el amanecer del solsticio de verano y el ocaso del solsticio de invierno, su precisión desafía cualquier explicación simple. Y sin embargo, fue construido por pueblos sin escritura y sin tecnología aparente para medir desplazamientos astronómicos. Las pirámides de Giza, por su parte, no solo están orientadas casi perfectamente hacia los puntos cardinales, sino que reproducen la posición del cinturón de Orión tal como se veía en el cielo hace miles de años. ¿Fue casualidad? Los expertos lo dudan. Lograr tal alineación requería conocimientos avanzados de astronomía, trigonometría y medición angular. Algo similar ocurre en México con la pirámide de Chichén Itzá. Durante el equinoccio, la luz del sol forma la ilusión de una serpiente descendiendo por la escalinata norte. Este efecto no es accidental, implica un dominio absoluto de sombras, ángulos y ciclos solares. En Camboya, Angkor Wat replica en la Tierra el patrón de la constelación Draco. En Perú, Machu Picchu contiene ventanas y templos alineados a eventos solares y lunares específicos con una precisión que aún sorprende incluso a astrónomos modernos. Y en Turquía, Göbekli Tepe, datado en más de 12.000 años,
presenta tallados que parecen corresponder a constelaciones visibles en la época de su construcción, algo que implicaría miles de años de observación previa. La pregunta es inevitable: ¿cómo lograron estos pueblos, separados por miles de kilómetros y miles de años, coincidencias tan exactas con el cielo? Algunos investigadores creen que estas culturas compartían un conocimiento ancestral que se transmitió durante generaciones y luego se perdió. Otros sugieren que hubo una civilización anterior, mucho más antigua y avanzada, que dejó fragmentos de su saber repartidos por el planeta. Lo cierto es que estas alineaciones revelan algo profundo. Las civilizaciones antiguas no solo observaban el cielo, lo entendían, lo usaban como calendario, brújula, guía espiritual y mapa del tiempo, algo que nosotros, con toda nuestra tecnología moderna, quizá hemos olvidado. 7. Fenómenos históricos documentados que desafían toda explicación. A lo largo de la historia, diferentes culturas dejaron registros escritos que describen fenómenos tan extraños, tan improbables y tan fuera de toda lógica, que incluso hoy siguen siendo un enigma para científicos y expertos. Lo más impactante es que estos relatos no provienen de supersticiones o cuentos populares, sino de documentos oficiales, crónicas de la época, anotaciones militares y testimonios de testigos confiables. Uno de los casos más desconcertantes es el de las luces de Nuremberg, ocurrido en 1561. Decenas de habitantes describieron, y un notario ilustró en un grabado detallado, lo que parecían objetos cilíndricos, esferas y cruces luminosas moviéndose y combatiendo en el cielo. No se trató de un cuento aislado, sino de un acontecimiento registrado por múltiples fuentes independientes. ¿Qué vieron realmente? ¿Un fenómeno atmosférico desconocido? ¿Una ilusión colectiva? Nadie ha logrado explicarlo de forma convincente. En 1959, el incidente del paso Dyatlov dejó perpleja a la Unión Soviética. 9 montañistas expertos aparecieron muertos en circunstancias tan extrañas que el caso fue clasificado durante décadas. Tiendas rasgadas desde dentro, cuerpos con lesiones equivalentes a choques violentos, niveles inexplicables de radiación y huellas irracionales rodean un misterio que ni la ciencia moderna ha podido resolver totalmente. También existen casos de lluvias imposibles, documentadas por autoridades, desde precipitaciones de peces y ranas hasta fragmentos metálicos o sustancias desconocidas. En algunos episodios, los animales no correspondían a especies locales, lo que descarta explicaciones simples. Los sonidos misteriosos también han sido registrados desde la antigüedad. Trompetas celestiales, zumbidos profundos y vibraciones que hacían temblar el aire sin una fuente visible. Estos fenómenos aparecen en manuscritos europeos, textos orientales e incluso diarios coloniales en América. El patrón es claro: fenómenos reales, testigos confiables, y ninguna explicación definitiva. Estos eventos nos obligan a aceptar que existen aspectos del mundo natural, o quizá de la historia humana, que aún no comprendemos. La ciencia avanza, pero siempre queda un margen de misterio que parece recordarnos que la realidad es mucho más compleja que lo que podemos medir o registrar. Mientras estos casos permanezcan sin resolver, seguirán siendo un recordatorio inquietante de que vivimos en un mundo lleno de preguntas, y que el pasado aún guarda secretos que no hemos logrado descifrar. Al reunir estos 7 misterios, mapas imposibles, construcciones inalcanzables, desapariciones abruptas, artefactos fuera de tiempo, lenguajes que nadie puede leer, alineaciones que rozan la perfección y fenómenos históricos sin explicación, queda claro que la historia humana está lejos de estar completa. Cada enigma es una grieta en el relato oficial, una puerta abierta hacia un pasado más profundo, más complejo y quizá más antiguo de lo que imaginamos. La ciencia ha respondido muchas preguntas, pero aún quedan rincones del tiempo donde la lógica se quiebra y las certezas desaparecen. Tal vez existieron conocimientos que se perdieron. Tal vez las civilizaciones antiguas eran más avanzadas de lo que creemos. O tal vez, simplemente, aún no contamos con las herramientas para comprender lo que ellos sabían. Lo cierto es que estos misterios no están para aterrar, sino para inspirar. Nos recuerdan que la humanidad avanza porque se atreve a preguntar, a dudar, a explorar lo desconocido. El pasado no está muerto, el pasado está incompleto, y mientras existan preguntas, siempre habrá nuevas respuestas esperando ser descubiertas.